reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cuando cumplieron su misión, Bernabé y Saulo se volvieron a Jerusalén llevándose con ellos a Juan Marcos. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simeón, apodado el Moreno, Lucio el Cirineo, Manahén, hermano de leche del rey Herodes, y Saulo. Un día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea a que los he llamado. Volvieron a ayunar y a orar. Les impusieron las manos y los despidieron. Con esta misión del Espíritu Santo bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Verbum Domini. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Todo el que me tiene a mí tendrá la luz de vida. Dominus vobiscum. Lectures Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus cried out and said, En aquel tiempo exclamó Jesús: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado
lo que he de decir y cómo he de hablar, commandment. y sé que su mandato es vida eterna. So what I say, Por tanto, lo que yo hablo, Father, lo hablo como me ha encargado el Padre. verbum Domini. The Lord's words come Las palabras end of del Señor this nos chapter 12. llegan al final de cuando habla en público. Este capítulo 12 es del domingo de Ramos y luego no vemos que abre otra vez, sino hasta la última cena en el Evangelio según San Juan. And in this, he lays out Y aquí él delinea para nosotros decision la decisión básica de creer en Él also to y también follow de decidir seguir sus palabras o no. Esto lo delinea para todos. a couple things would be good for our own reflection. Y sería bueno un par de cosas para que reflexionemos sobre ellas. Primero, In Matthew chapter 10, Él igual aquí, como lo hace en otro lugar, en San Mateo capítulo 10 y otros lugares, que is to believe in creer en Él es creer en el Padre. him, Verlo a Él the Father. es ver al Padre, That que we already saw back in John chapter ya vimos en that San Juan capítulo 10 esta semana, que Él y el Padre son uno solo, un solo ser. that is and that's by the way, it's Y important a propósito, to note. es importante Fathers of the church and a number of the councils notar que los padres de la iglesia y un número de concilios, un número de when it says declaraciones papales han dejado patente que cuando dice el Padre y yo somos uno, muestra que aún existe esa distinción de las personas. Por eso usa la palabra that there are son, two es distinct plural, porque son dos personas distintas, pero hay unidad en lo que son one what. dos personas, And un the solo reason ser. I want to Y la emphasize razón por la que quiero enfatizar esto es porque the third century en el siglo III, there después was de Cristo, a priest teaching a heresy había un sacerdote que enseñaba una herejía, Sibelius. That su nombre era Sibelio, y la herejía era que Jesús es el Padre y el Hijo and the Holy Spirit. Jesus y el Espíritu Santo. Jesús es las tres personas and that he just seems to appear in three y que different simplemente parece aparecer en tres diferentes modos. Más adelante se llamó reason I modismo. made friends with La razón por la que priest menciono esto es porque here in Birmingham. hice amistad con un sacerdote ortodoxo de Jordania, vive aquí en Georgia, And he to help y support trabamos amistad family, he was married. y para He also ayudar a mantener a su familia, pues es casado, también tenía un negocio y me dijo, Amuna, que significa padre, are so many of ¿por qué pastors hay tantos in heritage párrocos was settled que son herejes 1700. sibelianos? Esto fue resuelto hace 1700 años. There's a ¿Por qué ha regresado esto? back to that same Y es porque hay un movimiento que está tratando de llevarnos de vuelta a esa herejía. Y especially lo vemos those en especial non-denominational denominations with en esas denominaciones sin denominación, repeating a donde el ancient pastor, el párroco, termina repitiendo esta herejía antiquísima acerca de Dios y enseñan que Jesús es el Padre y que Jesús es el Hijo y es el Espíritu Santo. when our Lord tells us Cuando el Señor to see, nos dice que verlo a Él y creer en Él to see and believe, es ver y creer al Padre, still not getting rid of aún no between the who
elimina la diferencia entre also is recognizing quienes son, that they are one in being, that they're pero one sigue reconociendo que son substance. That's why we say uno solo creed en is sustancia. one Por eso en substance el with credo decimos que son de una sola naturaleza, que es de la misma separate naturaleza que el God. Padre. See, that's Así que no es que sea un Dios separado. balance of careful Siempre tenemos que listening mantener ese equilibrio de escuchar con atención el texto de las Escrituras. that we keep that balance Mantener ese equilibrio, closely escuchar con atención al Señor and understanding that y His entender que Father su unión con el Padre y el Espíritu Santo, sent, according to what we'll see in John 14 and que 15. ambos son enviados, como veremos en San Juan 14 y 15, que esta unión Divinity en divinidad salvation possible. es lo que hace posible la salvación, el hecho de que Él es verdaderamente humano y verdaderamente Dios, uno solo con el Padre. Telling Y him to do el something. Padre no le está diciendo que haga algo diferente. And I hear people say, A menudo escucho que la gente "What dice, do you mean oh, el Padre fue muy malo por haberlo mandado. it's a frustrating thing Es that frustrante is seen from a legalistic kind of viewpoint. que lo miren desde ese punto de vista legalístico. How many En nuestra propia experiencia, have ¿cuántos sent padres their sons? han enviado a sus hijos? Wives have sent their ¿Cuántas husbands esposas han enviado a sus esposos over the centuries a las guerras to a lo largo de los siglos? No protect porque hayan sido themselves crueles, and their sino family. para protegerse y a las familias. Say, oh, I can't ¿Van? wait till he gets injured. No. ¿Acaso dicen, oh, me gustaría que Today, saliera herido? families No. of Y lo seguimos viendo hasta hoy en día con las familias de to policías. at a greater risk these Los days. mandan a que estén bajo gran riesgo They do that to protect y hacen esto para proteger a la sociedad, no porque sean crueles. Y el Padre, en more su one unión, than a husband and wife. está más unido incluso que un esposo lo está con la esposa. Many police women, and they get sent off to protect society. It's Y uno de ellos es enviado a proteger a la sociedad. spouse Y no es porque haya menos unión to the danger. con el esposo o la esposa cuando los manden a que estén en peligro. De la misma manera, As he sends no disminuye la unión del Padre con Jesús cuando lo envía of saying a sufrir peligro, porque al cabo de una semana, después de que dice esto, después de 5 días después de decir esto, Cristo es crucificado. Por eso es esto tan importante. De hecho, esto viene justo después que el Señor for the third acababa de predecir por tercera vez que iba a ser crucificado. but even though he knows Pero a pesar que Él sabe que el Padre lo ha enviado a morir, his no profound understanding disminuye su and profunda comprensión Father y conocimiento de la verdad. and he Él y el says Padre to son us uno solo, y Él nos lo dice believe in para him que nosotros and creamos en in Él his y Father, creamos en su Padre que lo so envió, that we see para que lo veamos the Father. And y veamos al Padre. Y a Greek there propósito, are en griego a number of different hay un número de diferentes palabras que significan ver. blepo and Verán blepo y algunas diferentes formas de blepo, see the word y veremos horao. la palabra de jorao. A Oftentimes menudo, are a simply menudo referring to simplemente se refieren on the visible level. a ver a nivel físico, It's theorein. We get the word theory from it. pero no es eso a lo que se refiere aquí. Tenemos la palabra teorien, de ahí proviene la palabra teoría. Esto That's significa why mirar al comparing interior. faith Por eso is se le to pone see with the sense al mismo of nivel que la fe. Se understanding trata de mirar con un sentido de comprensión y aceptación interior that to de see esta verdad, Jesus is que to ver a see Jesús es ver al Padre. understand Jesus. Entender a Jesús es entender al Padre. And this is a basic point for us. Y este es un punto básico para nosotros. But then what flows from that is Pero luego lo que emana de ello es because he más para nosotros, porque Él deja claro que las palabras que ha estado hablando, y este es el final de su discurso público en este Evangelio, the last of the public words, lo último de su discurso público. he makes it Y
Él deja claro que sus palabras This would be something nice and poetic. no es como que él haya decidido decir, oh, voy a decir algo bonito y poético, algo para que quede en la historia, o como un político hoy en día diría, oh, este será mi legado. Silly people. Personas necias serán olvidados, les aseguro. Jesus' words Las are palabras de Jesús the Father son gives. verdaderas porque el Padre se las da. Jesus' words come from the Father. Las palabras de Jesús provienen del Padre. Él no está solamente tratando de hacerse de renombre, He's going to say, oh, tratando de llenar su ego people to remember. y decir, oh, esto, si digo esto, la gente me recordará. No, estas son las palabras que el Padre le dio. What then becomes clear? Y lo que entonces se vuelve claro These es words que estas palabras son decisivas. These words are decisive Esas palabras for our son decisivas para nuestras almas, porque nuestra fe en Jesús y en el Padre que lo envió needs to necessarily necesita include obligatoriamente incluir fe en sus palabras, las palabras que el Padre le dio. and this is something that he says is so Y esto es algo que él dice, que es muy cierto. I'm not going to be the one that condemns you. Yo no voy a ser el que My words will. los condene. If Mis you palabras serán, faithful, si ustedes son fieles a mis palabras, then you entonces ustedes tendrán salvación. reject, Si rechazan mis palabras, you will be condemned. serán condenados. This Esa decisión es algo que nuestro Señor again and again. mencionó una y otra vez en todos los evangelios. Recuerden, Paul never once San Pablo mentions hell. ni una sola vez menciona el infierno. You won't inherit Puede que él diga, life, but he never mentions hell. no heredarán la vida eterna, pero no menciona el infierno. El que sí lo menciona es Jesús, nuestro Señor. Mentions it more than Él lo menciona más que cualquier otro. especially in that En especial wonderful and gentle section of en esa sección tan maravillosa de los evangelios, el sermón de la montaña, el sermón de la montaña teaching of the parables. y su enseñanza de las parábolas That son los mention pasajes que mencionan Gehennas la palabra Gehennas, more que than significa any infierno, part. más que cualquier otra parte de la Biblia. He sees this issue Él ve as to este not we stay tema faithful to the word de que si pertenecemos o no a la fiel que él recibió del Padre, as an issue of whether we go. como un tema de que o bien iremos al infierno o al cielo. And I think it's very important Y creo que es muy importante that comes ver cómo after he said esto viene justo después que él dice, world vine al mundo so como la luz, believes in me might not remain para que el que crea en mí no permanezca en tinieblas. believe in his word brings Que creer en su palabra nos lleva a la luz to reject his word y rechazar su palabra nos mantiene en las tinieblas. Y en cierta forma esto se relaciona con San Luis Grignion de Montfort, el santo de hoy, because he came porque él vino y predicó durante un periodo himself as que the enlightenment. se veía a sí mismo como la ilustración. When they say that they are Y enlightened, cuando digo que estaban en ilustración, they see themselves as light. ¿por qué se veían a ellos mismos como la luz? Es muy similar 1400 a la gente de los años 1400, as cuando empezaron a verse a sí mismos como un renacimiento. they were the ones who invented the concept Ellos fueron los que inventaron el concepto de que lo que sucedió entre el Imperio Romano y los años 1400 they are fue la Edad Media. Ellos eran el Renacimiento, o sea, un renacimiento de la cultura romana, y immorality. luego cayeron en
mucha de la misma inmoralidad de Roma. En la época de San Luis se veían a sí mismos como la Ilustración. Y estas son las personas que empezaron a llamar la Edad Media la Edad Oscura. Y no la llamaron oscura porque sus ancestros, las tribus germánicas que vinieron a destruir la cultura romana, fueron los que trajeron la oscuridad. No, ellos veían que el cristianismo era la fuente de la oscuridad y ellos eran la ilustración de la razón. Y San Luis mucho más claramente predicó que debemos estar totalmente comprometidos con Jesucristo. Cuando ellos decían que Jesús era la fuente de la oscuridad de la Edad Media y que la iglesia trajo la oscuridad y que ahora ellos estaban trayendo la luz de la razón pura, él predicaba lo opuesto y decía que si queremos recomprometernos con Cristo, tenemos que hacerlo a través de la Virgen. Ella será la que nos lleve hacia ese compromiso con Cristo y nos ayude a unirnos más con Él. Ella es el amanecer, Cristo es la luz, y que esto es lo que Él predicaba. Y luego vemos, al cabo de 90 años de su prédica, como 80 años más bien, que la Ilustración llegó al poder político. Y con esto, en 1792, trajeron el reino del terror. Y el área donde él predicó, en la parte occidental de Francia, permaneció firme con Cristo a causa de su prédica acerca del compromiso a la Virgen. Y como resultado, la gente de la Ilustración mató 200,000 de sus propios conciudadanos que permanecieron fieles a Cristo. No aceptaban sacerdotes ordenados falsamente, no aceptaban, incluso establecieron una nueva semana de 10 días para confundir a la gente acerca de cuándo era el domingo. Cuando cerraron las iglesias, cuando arrestaron a los sacerdotes y ejecutaron a las monjas, y los sacerdotes ahogándolos juntos en lo que llamaban bautismo republicano, que estas personas de Francia, del lado occidental de Francia, permanecieron fieles y fue la prédica de San Luis. Y se tenían la insignia del Sagrado Corazón para identificarse unos a otros en lugar de uniforme. La Ilustración mundana trajo el primer genocidio en Europa, pero no el último. Y este es un buen símbolo de cómo Cristo y sus palabras nos llevan hacia la luz y nos mantienen alejados de la oscuridad y la destrucción. Y que nosotros, que vivimos en una época en que hay muchas personas rechazando la palabra de Dios y rechazando a Cristo, incluso desde dentro de la iglesia, nosotros hemos de permanecer en su luz, conscientes que sus palabras nos juzgarán para la vida eterna o para la condena.